Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Propuesta Final, domingo 4 de noviembre, año 2018. Muchísimas gracias por su compañía, a los que nos ven aquí a través de Telefuturo, Canal 23, a los que están en Estados Unidos y nos ven a través de Buena Visión, Canal 51, a los que están en Europa y en el mundo, en tiempo real, telefuturo.com.do. Como pueden ver, estoy sola esta noche, o sea, sola sin Alexander, porque aquí el estudio está lleno de personas. Y bueno, el señor Alexander está en la República Popular China, ese es el destino ahora, luego del establecimiento de las relaciones diplomáticas, y el señor Alexander estará en China durante los próximos días en asuntos académicos. Ya ustedes saben, o sea que aquí sobrará tiempo hoy, porque Alexander es el que más habla aquí, el que no me permite la palabra. Pero bueno, esa es la situación del señor Valenzuela. Hay muchos temas de esta semana, pero estamos en un fin de semana largo, aunque estamos a 4 de noviembre, mañana estamos a 5, pero se mueve el día 6 para mañana lunes, día de nuestra Constitución, nuestro documento magno, el que debemos cuidar y tratar de cumplir, hacer todos los esfuerzos por cumplirlo, el que determina que somos un Estado democrático y de derechos. Por eso, cuando alguien asesina a una persona, como el caso del chamán Chakra, no podemos asesinarlo porque nuestra Constitución no lo permite, por más deseos que tengamos. Pero mañana celebramos el día de nuestra Constitución y hay varias actividades en San Cristóbal, donde se dio origen a nuestra Constitución. Bueno, muchas informaciones en esta semana. Sin duda que el tema principal de esta semana, el viaje de nuestro señor presidente Danilo Medina Sánchez a la República Popular China, la primera visita oficial de un mandatario dominicano luego del establecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China. Desde el 1 de mayo de este año establecimos relaciones con China Popular luego de romper los lazos que teníamos con Taiwán. 75 años de relaciones. Y bueno, aquí ha estado o va a estar el presidente hasta el 7 de este mes de noviembre. Fue recibido por su homólogo Xi Jinping en una ceremonia oficial. El único mandatario, porque hay otros mandatarios que están en China, está el presidente cubano Díaz-Canel, también está el presidente de El Salvador, pero el único que recibió el presidente chino en visita oficial, en ceremonia oficial, fue al presidente dominicano, porque así estaba establecido. Y bueno, hay una serie de relaciones y de acuerdos. Decía el presidente que los iba a anunciar y a comunicarlos todos luego de que estuviera aquí en la República Dominicana, luego de su llegada a partir del 7 de este mes de noviembre. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con China? Muchísimas cosas. Hay un público, hay turistas chinos que son de los que nosotros debemos captar para que vengan a la República Dominicana. Pero ¿qué busca el turista chino? El turista chino no busca lo mismo que busca el estadounidense o que busca el francés, que lo recibimos bastante aquí en la República Dominicana. Esos turistas vienen más por playa, y eso no es específicamente lo que busca ese turista chino. El turista chino busca más turismo histórico, turismo gastronómico, busca montañas. También entonces nosotros, como país primado de América, hay muchas cosas que debemos explotar, que yo pienso que todavía no hemos hecho como país para sacarle mucho más provecho a nuestra historia como República Dominicana. Debemos adaptar el tema gastronómico para con los chinos, porque lo que nosotros conocemos aquí como gastronomía china no es lo que busca esos visitantes chinos que podríamos tener aquí en los próximos meses, años. Esa no es la comida que buscan los chinos, ni es eso lo que comen, lo que nosotros conocemos aquí. Ese público
no viene a buscar chofán ni chosuí, no, no, eso no existe. Los picapollos existen solamente aquí, señores. Los picapollos chinos existen aquí, o sea, eso es para público dominicano. Y el nivel de turista, o sea, para usted tomar un avión, dependiendo de la ruta, y tomarse 13 horas con 50 minutos para usted visitar un país, que es la distancia desde la República Popular China hacia aquí, hacia la República Dominicana, claro, dependiendo siempre la ruta que se tome, es un público de alto estándar. O sea que hay una serie de cosas que nosotros debemos adaptar. Ya varios funcionarios han estado desde hace varios meses, por ejemplo, Luisa Fernández, que es la directora de Zonas Francas, ya tenía o había visitado China hace varios meses, logrando estos acuerdos, lo que va a firmar o lo que ha firmado el presidente Danilo Medina ahora en su estadía en la República Popular China. También se va a dejar inaugurada la embajada dominicana allá en China. Ya pasó lo mismo aquí en el país con el embajador, y nuestro embajador en la República Popular China, el señor Bruni Garavito, pues ya tiene varios meses allá, y el presidente también va a dejar inaugurada esta embajada, que ese día será declarado allá como Día de la República Dominicana. Y bueno, una serie de acuerdos que traerá el presidente Danilo Medina, inversiones en el sector energético, el tema del transporte también. Se ha mencionado varias veces el tema de un tren desde aquí y hasta Santiago, pero eso lo vamos a determinar y los vamos a confirmar cuando llegue el presidente aquí. El presidente dominicano no tiene programado conversar. Allá hay una muy buena delegación de periodistas dominicanos cubriendo este acontecimiento histórico para nosotros como país, dándole seguimiento a estas actividades del presidente. El presidente había dicho que no tenía programado conversar con los periodistas, que lo haría luego de llegar a la República Dominicana, y bueno, pienso que para un encuentro, una visita tan importante como esta, y tantos periodistas que están allá cubriendo esta actividad, yo pensé que el presidente, o sea, que era muy importante lo que pudiera comunicar el presidente allí, pero él dijo que prefería esperar llegar a la República Dominicana para comunicar desde aquí los logros y los acuerdos establecidos en China Popular. Hay una muy buena delegación de ministros que acompañan al presidente de la República, por supuesto, encabezado por el ministro de la Presidencia, el señor José Ramón Peralta, el ministro de Turismo, el señor Francisco Javier García, que son importantes para los acuerdos y la continuidad que debe darse a lo que logremos ahora en esta visita oficial. Por supuesto que el canciller Miguel Vargas Maldonado también acompaña al presidente de la República, o sea que enhorabuena. Tendríamos que esperar a que llegue el presidente de la República para ver entonces las conclusiones de que hemos llegado en este primer viaje de un mandatario dominicano a la República Popular China. Aquí en el patio, el sábado específicamente, el Partido de la Liberación Dominicana, cuando muchos creíamos lo contrario, y por las muestras que había dado el Partido de la Liberación Dominicana, o por cómo se habían comportado, por cómo se están comportando los PLDistas, que muchas veces se parecen al PRD histórico, aquel PRD de entre en todo y de las sillas plásticas volando. Bueno, pues resulta que el PLD hizo su asamblea del Comité Central el pasado sábado, y en una decisión que llamó la atención de todos, hasta de los muchos que estaban sentados allí, que no sabían que se había logrado ya previamente un acuerdo entre los PLDistas, propiciado por varios hombres, preocupados porque no se llegara al momento de la votación, porque si se llegaba al momento de la votación iba a quedar evidenciado que el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, no tenía la mayoría a lo interno del Comité Central. Entonces, en una sesión bastante rápida de unos
5 a 10 minutos, no pasó de ahí el encuentro, pues los PLDistas llegaron a un acuerdo de ir con primarias abiertas, la posición que ha mantenido el presidente Danilo Medina por muchísimo tiempo, y contrario a lo que decía o a lo que planteaba, o lo que plantea todavía el doctor Leonel Fernández, que dice que debían ser cerradas y que sean los miembros del partido los que hagan la elección de los candidatos. Bueno, el fin fue que se pusieron de acuerdo, previa conversación y diligencias del secretario general Reinaldo Pared Pérez, vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Jiménez Bichara, y de Radamés Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y de los principales colaboradores que está trabajando ahora mismo con el doctor Leonel Fernández. Y los PLDistas salieron de allí felices todos, con los brazos alzados, en señal de victoria y de unión. Aprobaron las primarias abiertas, la conformación de una comisión para dar seguimiento a la transformación que deben surgir los estatutos a partir de la ley 3318 y que sea refrendado lo anterior por los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, por los dirigentes de base del partido. Ese fue el acuerdo logrado allí, aunque luego en la semana ha habido como algunas diferencias o PLDistas que insisten como en pelearse, aunque en que continúe la división que existe, pero que los PLDistas hacen un gran esfuerzo porque no parezca que está, pero eso está allí. Notificaron a la Junta Central Electoral formalmente, es el primer partido que lo hace. Otros han dicho, por ejemplo, el PRM ha dicho que va a utilizar las primarias cerradas, pero no lo ha comunicado formalmente mediante comunicación a la Junta Central Electoral, o sea que el PLD es el primer partido que notifica formalmente a la Junta Central Electoral sobre la modalidad de primarias, que serán las abiertas para todos los candidatos de elección, para todos, no va a ser solo para los que aspiran a la presidencia de la República. Esa es la modalidad escogida. Yo en principio decía, en todo este tiempo que tenemos discutiendo la ley de partidos, que bueno, que por qué tendrían otras personas que venir a elegir a los candidatos de un partido X, en este caso, el de la Liberación Dominicana. Pero al final, y viéndolo un poco más frío, yo pienso que es lo mejor que le puede pasar al Partido de la Liberación Dominicana como una forma de renovación, sobre todo en los municipios, en las provincias, donde hay legisladores como senadores y propios diputados y alcaldes. Mire, que eso no van a sacar. Si llegan a 1000 votos es mucho, porque ya la población y el propio partido están hastiados de ello y que no han hecho absolutamente nada por sus comunidades. Entonces, luego de esta, porque muchas personas se han puesto a pensar el método, muchos que entienden que deben ser primarias abiertas, se han puesto a pensar el método luego de la aprobación de la ley, se han puesto a darle como mente un poco más fría. Pero yo pienso que si hay algo con lo que se van a desquitar muchas personas en nuestros pueblos es con las primarias abiertas. Personas que no pertenecen, claro está, a otros partidos porque no podrían ir a esa votación del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ese va a ser un proceso de renovación importante para el PLD, que tiene anclado ahí a una serie de personas, por no decirle viejos, en el partido, que no permiten el ingreso de otros, porque por lo que permite el propio poder, o sea, por lo que permite el que ejerce el poder, ya sea desde un distrito municipal hasta el más alto cargo, ustedes saben cómo se manejan muchas cosas, y el sistema clientelar de repartir y de dar para siempre ganar, yo pienso que al final vamos a terminar dando gracias, o muchos van a terminar dando gracias a candidatos más jóvenes, hombres y mujeres que no han podido acceder a cargos dentro del Partido de la Liberación Dominicana porque no hay forma de acceder, sobre todo cuando eran solo los miembros del partido los que tenían derecho a votar. Entonces, que ahora yo pienso que el PLD va a vivir un momento importante, ese partido estancado, con personas ahí de que no hay forma de que se vayan, que tienen 20 años en la Cámara de Diputados y 15. Y cuando usted va y le pregunta, ¿y qué usted ha presentado? ¿Qué propuestas usted ha presentado para su comunidad? ¿Cuántos proyectos se han aprobado suyos? Si tienen 2 son muchos, y tienen 20 años y 15 años en el Congreso Nacional. Y ni mencionar
muchos alcaldes que repiten y repiten y repiten y repiten, por eso, por la facilidad con la que, por la comodidad con la que llegan, porque tienen para repartir y para dar, y porque es más fácil controlar un grupo de compañeros que una elección abierta como va a ser esta ahora. O sea que yo pienso que al final será más conveniente para el Partido de la Liberación Dominicana y para muchas personas que están ahí esperando para poder acceder a un puesto. Vamos a hacer la pausa indicada, vamos a ver las 5 de la semana y regresamos con más de Propuesta Final. No se vayan. El presidente Danilo Medina felicitó a su homólogo Xi Jinping por haber creado una clase media fuerte y estable y haber sacado de la pobreza a unos 700 millones de habitantes. En un momento histórico, la República Dominicana y China firmaron 18 acuerdos en temas de turismo, infraestructuras, importaciones de tabaco desde la República Dominicana, transporte, deportes, entre otros. Uno de los acuerdos incluye que los funcionarios que tengan pasaportes diplomáticos no requerirán de visas para visitar las respectivas naciones. La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo desconocer al exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, implicado en el asesinato del abogado Junior Ramírez. Expresó que si los familiares de la víctima no se sienten contentos ni conformes con ella, la pueden recusar, tras afirmar que no tiene nada que ocultar ni en este caso ni en ningún otro. El primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Fulcar, explicó la razón por la que no le dan los números a quienes apuestan en el Congreso por una eventual reforma constitucional para repostular al presidente Danilo Medina. Entiende que lo fundamental que debe tomarse en cuenta es que el presidente Medina presenta un modelo de gobierno agotado por completo, que no le han asegurado al pueblo ni siquiera agua en cantidad y calidad suficiente para realizar adecuadamente sus necesidades domésticas y para el uso laboral. Vamos a Brasil. Aquí el juez Sergio Moro, responsable por la operación Lava Jato en primera instancia, aceptó la invitación del presidente electo Jair Bolsonaro para ser ministro de Justicia del próximo gobierno del ultraderechista y se comprometió a llevar adelante una fuerte agenda anticorrupción. El juez ganó fama por llevar a la cárcel a importantes empresarios y políticos, entre ellos al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero. Cuando te vi, llegó a mi vida el alba, quedó encendida mi alma para sembrar en el jardín. Cuando te vi, yo te entregué mis ganas, el sol a tus mañanas, fue floreciendo el capullito. Vamos a finalizar con el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, que es el invitado de lujo de Vicente García. Para su primer sencillo, los dos artistas se unen en lo que Vicente describe como un merengue en el que se visitan sonoridades del folclore dominicano a través de elementos novedosos. El tema titulado Loma de Cayenas es la primera entrega de lo que será el nuevo trabajo discográfico de Vicente García, previsto a salir en 2019. La dueña de mis sueños, reina de mis amores, la dueña de mis sueños, la reina de mis amores. Propuesta Final. Bueno, será esta próxima semana, el miércoles específicamente, cuando ya se va a conocer la sentencia del caso Emily Peguero en San Francisco de Macorís. ¿Recuerdan? La adolescente asesinada, practicándosele un aborto de 5 meses.
por su novio, el joven Marlon Martínez, y quien falleció, lamentablemente. Ya de eso hace un año y meses tenemos en este proceso judicial. Entonces los jueces decidieron que el próximo miércoles van a dictar la sentencia. Lo que ha solicitado el Ministerio Público es 20 años para Marlin y 30 años para Marlon. Eso es lo que ha solicitado el Ministerio Público. Entonces, ya hay una presión social, hay una presión mediática con el tema justicia, y cuando pasan casos como este, que la población los acoge por la forma del homicidio. Porque recuerden que luego de la muerte, de la desaparición, en principio de la joven, pasan unos días en los que las personas, donde el responsable principal, Marlon, decía que no tenía conocimiento de Emily. Entonces eso, y fue metida en una maleta, llevada y movida de varios lugares, el cadáver de la joven. Entonces, ese tiempo pasado es lo que llena aún más del homicidio, ¿no?, que indigna a todos. Pero todo ese proceso posterior complica más la situación. Y fue lo que sucedió. Recuerden que Marlin y Marlon grabaron un video donde le pedían a Emily que donde quiera que estuviera, que apareciera. Y Marlin desapareció el video del edificio, del residencial donde ella vivía, lo desapareció con las imágenes donde se ve de cuando la niña llegaba y cuando sacaban la maleta del mismo, o sea, cuando bajaba Marlon con la maleta. Y los familiares de Emily entienden, doña Dalgisa y el señor Genaro, entienden que hay otras personas involucradas en el caso, pero que no lo han dicho quiénes son. En eso insistían esta semana, específicamente el miércoles, que fue el último día de escuchar a la señora Dalgisa y al señor Genaro hablar sobre su hija y de la situación que han pasado durante todo este tiempo y cómo le reclamaban a la señora Marlin de que no había sido lo suficientemente responsable para decir la desgracia que había pasado con la niña. Y decía la señora Dalgisa, bastante indignada, una señora que ha mantenido un temple durante todo este proceso que es digno de admiración, porque saben las personas que han perdido un hijo, y sobre todo si más en circunstancias como esta, que debe doler el triple, la desaparición de un hijo cuando te lo asesinan, porque eso fue un asesinato. Que sea involuntario, eso es otra cosa, pero eso es un homicidio involuntario, pero es un homicidio. Entonces, esa señora, la señora Dalgisa, que ha mantenido una tranquilidad, una serenidad, y le reclamaba a la señora Marlin de cómo no había sido ella responsable de ir y decirle lo que había pasado, y le decía que si ella hubiese ido y le hubiese comunicado a ella lo que había pasado, la desgracia que había pasado con su hija, ella no estuviera sentada, no hubiese estado sentada en esa audiencia, en el banquillo de los acusados, como está junto a su hijo. Pero ¿qué pasó con Marlon y con Marlin? ¿Por qué Marlon busca protección en su madre luego de haber cometido un hecho tan horrendo? Y fíjese que la madre, en vez de llamar a la policía o de llamar a las autoridades, lo que hace es tratar de protegerlo durante todo el tiempo. Y si el cadáver de Emily nunca hubiese aparecido, todavía hoy ella tuviera con la actuación que estuvo desde el principio, que fue lo que más ha indignado a la población posteriormente. Entonces, esas señores, con los hijos uno tiene que tener mucho cuidado de cómo proteger. Yo sé que los padres están para proteger a los hijos y que el hijo se sienta seguro con su padre y con su madre, sí, pero una seguridad partiendo de ¿qué? De lo mal hecho, de cuando te llaman del colegio para decirte que tu hijo ha hecho algo mal hecho o ha tenido una conducta impropia. Lo que usted hace es comerse al maestro. Eso lo hacen muchos padres y muchas madres, comerse al maestro porque le ha llamado la atención al hijo. Eso pasa, o cuando pasa en el club donde está el niño, o cuando pasa con el grupo de amigos. ¿Cuál es el comportamiento que tenemos nosotros como padres? Ese es un buen ejemplo,
para que muchos padres se vean reflejados allí, de cómo esa madre si hubiese tenido un comportamiento diferente, hoy la historia fuese otra. Hoy quizás el que tuviera, y como debe estarlo, es el señor, es Marlon, y la madre quizás no estuviera detenida si no hubiesen encubierto lo que hizo su hijo, porque lo encubrió desde el principio. O sea, en vez de llamar a las autoridades, protege al hijo. O sea, protegerlo luego de la muerte de una persona, o sea, de una persona no, de la novia. No es de una persona cualquiera a la que usted no conocía y por la cual no tenía ningún sentimiento, no, eso tampoco te lleva a que tenga que matar a alguien, pero es una persona con la que usted conocía. Entonces, toda esa arrogancia, todo ese mal comportamiento apoyado y patrocinado por la madre, por Marlene, en esa desgracia termina, porque cuando un joven se siente así, con esa potestad, con esa autoridad, con esa protección siempre de la madre, haciéndolo mal hecho, porque lo que se presenta previo a esto es un caso grave y un caso mayor, pero previo a ahí hay una cadena de hechos y de actos que se van, en lo que el niño ve que hay una protección y que mi madre va a defenderme siempre, incluso cuando yo haga lo mal hecho. Y hay muchos padres y muchas madres que viven salvando a los hijos de sus propias desgracias. Hay que dejar a los hijos que vivan y pasen las calamidades y las consecuencias de un mal comportamiento, de ser irresponsables. Entonces, todo eso viene, eso es una cadena, señores. Una persona no crea un comportamiento de la noche a la mañana, no se crea un comportamiento, nadie lo crea. Todo eso es una cadena de cosas y de hechos que lamentablemente terminó con la muerte de una joven y con la desgracia para dos familias, lamentablemente, porque ahora tendrán Marlon y Marlene bastante tiempo en la cárcel. No como dijo él, que iba a pasar un tiempo, no, él va a pasar un muy buen tiempo en la cárcel, lo va a pasar por este hecho horrendo, lamentablemente. Entonces, los padres, veamos este ejemplo, o vean los padres irresponsables este ejemplo de cosas que usted no puede hacer con sus hijos, porque en principio es este caso, o es el caso del joven que tiró la rumana de aquí del hotel, de la Sarasota, del 8º piso, porque te van a proteger, porque mi madre tiene autoridad, porque hay conexiones políticas, porque van a salir periodistas a defenderme. Todo eso pasa. Y entonces usted se cree con el suficiente poder, con la suficiente protección de que no te va a pasar absolutamente nada, como ha pasado en el país con otros hechos, pero los tiempos van cambiando y la manera y el despertar del pueblo cambia. Y esto es lo que ha pasado con este caso, que la sociedad lo ha asumido como un caso suyo. Entonces, hay una presión mediática y social que está ahí. Es probable que la condena para Marlene no sean 20 años, es posible que sea menos, según lo que establece el Código Penal. Pero con la presión que existe, social y mediática, yo no creo que los jueces se atrevan a establecer una condena menos que no sean los 30 y los 20, como ya está en la mente de todos los dominicanos y de todo el que ha conocido el caso. Lamentablemente, esa es la situación, por cómo se manejó el caso desde un principio, y muchas personas de hecho han salido a cuestionar a la justicia. No, la justicia ha hecho su trabajo. La justicia ha hecho su trabajo, el Ministerio Público ha hecho su trabajo y tenemos que esperar. Los procesos no son en 2 días ni en 3, porque la gente sale mucho hablando por redes sociales que no hay justicia, que ese caso no va a haber justicia. No, hay un proceso que se lo conocen los abogados se lo conocen los abogados de la defensa, muy bien, se lo conocen. Y si los jueces caen violan algunos de los artículos del Código Penal, pues se pone aún más difícil la situación. Hay que respetar y respetar los tiempos. Que uno crea que el juicio, que uno quiera que el juicio sea en 2 días o una semana, bueno, eso lo crea la propia indignación de la sociedad por este caso. Pero ya será entonces este miércoles que vamos a conocer la decisión de los jueces partiendo de las pruebas y de todo lo visto en este juicio ya que duró 1 año y algunos meses. Esa es la situación en San Francisco de Macorís. Vamos a hacer una pausa en propuesta final y regresamos de una vez.
Bueno, con un discurso totalmente misógino y con un discurso hostil y hasta violento. Con ese discurso ganó Jair Bolsonaro la presidencia en Brasil con más de un 50%, dando un giro Brasil hacia la derecha, sobre todo luego del descrédito de la izquierda, sobre todo el Partido de los Trabajadores, por el tema de la corrupción. Vamos con nuestro amigo Alfredo Núñez Fernández, esa es su perspectiva internacional de esta semana. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Esta semana Brasil estrena un nuevo presidente. Se trata de Jair Bolsonaro, quien ganó en segunda vuelta con el 55% de los votos frente al 45% de Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, candidato del encarcelado líder y exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Considerado de la ultraderecha y fascista, Bolsonaro ha roto todos los mitos políticos. No contó con gran publicidad en los medios tradicionales ni tuvo el apoyo de un partido grande. Su fortaleza fueron las redes sociales, especialmente los grupos de WhatsApp, donde sus simpatizantes enviaban miles de mensajes al día para captar nuevos adeptos, utilizando lo que Trump llamaría fake news, en este caso, noticias falsas o abultadas para hacer quedar bien al entonces candidato. Otra de las características del nuevo mandatario es que fue capitán del ejército y su círculo de confianza consta en su mayoría de oficiales generales en un país donde luego del golpe militar de 1964 las Fuerzas Armadas se limitaban a los cuarteles. Bolsonaro es un ejemplo de cómo el desgaste de la partidocracia y el cansancio del pueblo por los continuos escándalos de corrupción le pueden abrir las puertas en par a un antisistema, un advenedizo político donde lo único seguro es la incertidumbre. Gracias por la atención y no le cambie, que hay mucho más en Propuesta Final. Bueno, ha dicho esta semana el presidente Donald Trump que su intención de eliminar la enmienda 14ª de la Constitución estadounidense, la que especifica que usted obtiene la nacionalidad estadounidense por haber nacido en territorio estadounidense, o sea, por haber nacido en Estados Unidos, el jus solis, por haber nacido en territorio estadounidense. Entonces, esa es la intención de Donald Trump, de eliminar esa enmienda por mediante decreto, que es una enmienda establecida desde 1864, si mal no recuerdo, pero eso estaba establecido para evitar la nacionalidad de los negros y de los esclavos. Esa y luego fue eliminada en una segunda enmienda a la Constitución estadounidense, por lo que nosotros hemos sido condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la propia Corte, hemos sido bastante cuestionados por la ACNUR, nosotros porque definimos en nuestra ley migratoria y en nuestra Constitución quiénes son dominicanos, que no es por jus solis, o sea, no es por usted haber nacido en la República Dominicana lo que determina que es dominicano. Entonces, yo me imagino que ahora estos organismos la emprenderán en contra de Donald Trump, como lo han hecho con la República Dominicana y como lo establecen otros países en la región, como Colombia, como Chile, que establecen quiénes son ciudadanos de esos países, o sea, cómo obtener la nacionalidad. Eso es lo que ha propuesto ahora, la intención que tiene Donald Trump. A propósito de la caravana de hondureños, unos 6.000, 7.000 hondureños con destino hacia Estados Unidos, yo decía, pidiendo exilio al gobierno estadounidense. Decía Trump que le iba a mandar una serie de carpas, yo hasta me sorprendí cuando dijo eso,
porque esa no ha sido la actitud de Donald Trump. Y recuerde que esta próxima semana hay elecciones de medio término en Estados Unidos y yo decía, bueno, al final a Donald Trump le conviene esta caravana porque para seguir infundiendo el terror que él ha hecho, o sea, lo que ha dicho del comportamiento de los inmigrantes, que son unos delincuentes y que van a desestabilizar y a consumir lo que le corresponde a los norteamericanos, a los que están de manera legal en el país. Eso le conviene porque eso es una forma de atemorizar aún más a los que creen en él, a los que le votaron, a los demócratas, o sea, seguir infundiendo el terror, el miedo entre los demócratas. Entonces yo decía que más que perjudicarle, esa caravana le beneficiaba a Donald Trump. Pero señores, viendo nosotros las calamidades que han pasado esas personas en ruta hacia Estados Unidos, yo decía, hay que estar pasando por una situación social y de hambre y de inestabilidad en nuestros países de origen, en este caso Honduras y Guatemala, para usted salir a hacer ese periplo con niños en brazos. Usted tiene que estar pasando por una calamidad muy grande para usted hacer esa ruta. Hay personas que en el camino han optado por devolverse, o sea, por retornar a sus países, muy pocos, pero otros, la mayoría, continúan en ruta hacia Estados Unidos. El caso de Honduras, que es un caso bastante delicado en el aspecto social y de pobreza. Honduras, la mayoría de su población vive en una situación de pobreza y el 45% de la población vive bajo el umbral de la miseria. Eso significa que viven con menos de $1 al día. Con eso viven los hondureños. Eso es lo que obliga a estos migrantes a salir de sus casas. ¿Que es la forma correcta? No, no es la forma correcta de hacerlo, porque ¿cómo recibimos? ¿Cómo recibe Estados Unidos, aunque sea la primer potencia del mundo? No es la forma adecuada de recibir a estos inmigrantes. Decía Trump que iba a determinar o a evaluar, a ver quiénes aplicaban para acogerlos como exiliados de sus países, dadas estas calamidades que están pasando. He escuchado a algunas personas aquí en el país decir, bueno, nosotros no debemos apoyar esa situación porque si pasa lo mismo de Haití para acá, señores, eso no va a pasar de Haití para acá porque eso pasa donde usted tiene dificultades para entrar. Los haitianos para entrar aquí no tienen dificultades para entrar, ni los que vienen legal ni los que vienen ilegal. Pasan trabajo para entrar aquí, todos sabemos con la facilidad con que cruzan nuestra frontera, bastante débil que es. Entonces, y los pocos pesos que hay que pagar para cruzar, y cómo se hacen muchas de nuestras autoridades apostadas allí de la vista gorda, por lo poco que reciben, porque no hay una conciencia de cómo nos afecta y cómo consume nuestro presupuesto en salud, en educación, esas personas que llegan de manera ilegal a la República Dominicana. Pero para lo que se ponen a decir, o sea, como nosotros podíamos recibir esa misma, no señor, esa caravana, nosotros no la vamos a recibir desde Haití para acá, porque eso usted lo hace donde usted tiene dificultad para entrar. O sea, aquí los haitianos entran con facilidad y están en nuestros edificios cuidándolo y están en muchas casas trabajando. Eso pasa donde hay un control riguroso, pero en la frontera de aquí, para pasar de Haití para acá, eso no va a suceder. No esperen nunca esa caravana que va a pasar para acá. Eso pasaría si fuera difícil el ingreso. Vaya, busque una visa para que usted vea qué fácil es ir a un consulado dominicano en Haití para que vea qué fácil es entrar a territorio dominicano. Y ni mencionar si viene de manera ilegal en un motoconcho. Se la ponen facilísimo para que pase. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Propuesta Final. Bueno, antes de irnos, y se me olvidó hablarlo en principio,
En Perú, la justicia determinó 36 meses de prisión contra Keiko Fujimori, la principal líder del partido Fuerza Popular, el partido más fuerte de Perú, que no ganó la elección presidencial, así por una cosita, no ganó la elección presidencial con un liderazgo fuertísimo en el Congreso peruano, pero Keiko, hija de Alberto Fujimori, ahora tendrá que ir a prisión. ¿El caso cuál? El mismo que ha afectado a la región, el tema Odebrecht. Dice la justicia que ella es parte de una organización criminal para lavar dinero proveniente de Odebrecht y para el financiamiento de su campaña. Luego de su puesta en libertad, la semana pasada, que duró 2 o 3 días detenida, se pensaba, o ella pensó, que no iba a enfrentar tan rápido esta acusación formal, o sea, que no iba a regresar a prisión tan rápido, pero lo ha dicho la justicia peruana que debe ir a prisión en lo que investigan, o sea, prisión preventiva, en lo que investigan y se documenta bien la acusación. Ella tendrá que ir a la prisión por los próximos 36 meses. Esa es la situación de Keiko Fujimori en Perú, que prácticamente con esta acusación aniquilan su carrera política, aunque muchos líderes han salido de prisión hacia la presidencia de la República, pero no, este no va a ser el caso. No creo que este sea el caso de Keiko Fujimori, por cómo se está estructurando la situación y lo que ha pasado en la región por este caso de Odebrecht. El caso de Brasil, por ejemplo, y la inhabilitación de Lula da Silva, eso es histórico, y de cómo gana Jair Bolsonaro la presidencia, o sea, haciendo los brasileños ese giro, o sea, cómo el caso de Odebrecht ha transformado la política en la región, donde hay más conciencia. Hay otros donde no pasará muchas cosas como el nuestro, porque será mucho más difícil de determinar aquí las acusaciones y las imputaciones, porque aquí va a ser más difícil de demostrar, porque aquí todo fue partiendo de alguien en Brasil que supuso, que cree, pero no hay una información, una declaración, una acusación directa de a quién se le entregó fondo, o sea, de quiénes recibieron soborno, porque el que se supone que manejaba los fondos en el país, o el jefe, el enlace comercial de Odebrecht en la República Dominicana, el señor Ángel Rondón, ha dicho que él nunca entregó dinero a nadie, o sea, que nunca entregó soborno a nadie. Si era él que manejaba los recursos de Odebrecht aquí en el país para buscar la aprobación de contratos. Él dice que no ha entregado su dinero a nadie, con el que yo entiendo que la Procuraduría General de la República debió llegar a un acuerdo. Eso no ha sucedido. Pero este caso de Perú, de Keiko Fujimori, queda prácticamente aniquilada luego de esta acusación de la Fiscalía peruana. Se visualizaba como la próxima presidenta peruana, pero eso va a ser muy difícil luego de esta acusación. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta final de este domingo. Mañana es lunes, es día de fiesta. Mañana celebramos el día de nuestra Constitución, que es el día 6, está movido por ley para mañana lunes. Que tengan un feliz resto de este domingo. Será hasta el próximo, si el Señor lo permite. Buenas noches.